Buenas tardes. Me alegra mucho saludarlos a todos. Esta es una teleconferencia pregrabada. Va dirigida especialmente para los religiosos y religiosas de la diócesis de Santa Rosa de Osos y para los sacerdotes y agentes de pastoral de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Esta teleconferencia, que la podrán abrir las veces que necesiten abrirla, se refiere a una capacitación sobre el nuevo libro sexto del Código de Derecho Canónico. Espero pues entonces ofrecerles a todos un material interesante para su reflexión, para su actualización, sobre todo en el campo del derecho canónico. Un momentico. Bueno, les comparto en este momento esta reflexión, esta modo de introducción, hace parte de un documento que emanó la Universidad Católica de Chile, no es propio mío, por eso entonces doy los méritos a los que lo elaboraron. Miren, el 1 de junio de 2021 se dio a conocer que el Papa Francisco promulgó la importante y esperada modificación sobre la normativa penal canónica. Dictó un libro nuevo, un libro sexto del Código de Derecho Canónico del 83, uno de los 7 que conforman, y es el relativo a las sanciones en la Iglesia. La reforma entró a regir a partir del 8 de diciembre de 2021. El Papa Benedicto XVI encargó en 2007 la reforma de dicho libro al Pontificio Consejo de Textos Legislativos. Según dijo, poco después de la entrada en vigor del Código de 1983, quedó en evidencia que la normativa penal debía revisarse para adecuarla a las exigencias de la realidad de la Iglesia. Señaló que el proceso fue mucho más largo de lo esperado, pero destacó también el carácter sinodal que se aprecia en su elaboración, ya que los sucesivos borradores fueron enviados a diversas instituciones eclesiásticas alrededor de todo el mundo para requerir su parecer sobre los 89 cánones que componían el libro sexto. Se modificaron 63, es decir, el 71%. Otros 9 se trasladaron y 17 permanecieron sin cambios, es decir, el 19%. Mateo Visioni, el subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, planteó la complejidad de tratar el tema solo desde una perspectiva jurídica y manifestó con especial humanidad la comprensión del mal de los delitos de abuso, que son el tema que se desarrollará profundamente en esta nueva reforma. Destacó que los delitos contra el sexto mandamiento, como se denominan canónicamente, los que comúnmente se designan como abusos de menores de edad, suponen un concepto más amplio, que según el Catecismo de la Iglesia Católica, comprende todo lo relativo a la sexualidad humana. El mismo don Mateo Visioni planteó la pregunta sobre la oportunidad de haberlos incluido como delitos contra el quinto mandamiento, ya que quien escandaliza a los pequeños, Mateo 18:6, puede llevarlos a la muerte espiritual, y eso es lo que puede ocurrir respecto a las víctimas de estos delitos, del abuso sexual de menores. Indicó que la novedad de la reforma es que los sujetos punibles de este tipo de delitos serán en adelante también los religiosos y todo tipo de fieles, es decir, no solamente clérigos, sino también religiosos y todo tipo de fieles. Esto supone que a cualquier fiel que goce de una dignidad o ejercite un oficio o una función estable en la Iglesia, obviamente, según afirmó, esto planteará algunas cuestiones sobre la proporcionalidad de las penas que se aplicarán y que la jurisprudencia deberá resolver. Una segunda cuestión es sobre este nuevo tipo penal, según indicó, radica
en que puede cometerse no solo respecto a un menor o una persona que habitualmente tiene el uso imperfecto de razón, una persona con una discapacidad cognitiva, sino también respecto a las personas a las que el derecho reconoce igual tutela. Agregó que una tercera novedad la constituye el haber agregado la conducta de exhibir, además de adquirir, conservar y divulgar imágenes pornográficas de menores de edad y de personas que habitualmente tienen uso imperfecto de razón. Explicó que esta adición amplía las conductas inicialmente sancionadas, lo que ejemplificó a quien exhiba un video pornográfico de un menor desde un sitio web cualquiera sin haberlo grabado en su computador. ¿Qué significa? Una persona no necesariamente lo graba, adquiere un video pornográfico con menores de edad y lo exhibe. Ya esa persona incurrió en este delito, exhibir. Miren, entonces ya saben, son tres las cuestiones o las novedades que se traen acá. La primera es entonces que no solamente son clérigos, sino religiosos y todo tipo de fieles. La segunda es que es el menor de edad y quienes se les equipara por el uso imperfecto de razón, pero también a las personas a las que el derecho les reconoce una especial tutela. Y la tercera, ya sabemos entonces que no es solamente adquirir, conservar y divulgar, sino que además se agrega la palabra exhibir material pornográfico, es decir, ni siquiera, si la persona ni siquiera lo guardó, pero lo exhibió, le dio reenviar, retuitear y todas estas cosas, también incurrió en el delito. Finalmente se refirió a la inclusión de la presunción de inocencia como garantía de una más correcta administración de la justicia. Presunción de inocencia, eso es fundamental y todos debemos entenderlo. ¿Qué significa? La persona acusada de un delito contra sextum, con un menor de edad, la primera actitud que debe tener el investigador y el superior es la presunción de inocencia. Por eso no se le llama el culpable o el delincuente, sino el presunto violador, el presunto abusador o la persona sospechosa de tal delito. ¿Por qué? Porque solamente la culpabilidad o no la emitirá el juez después del proceso. Entonces, esta inclusión de la presunción de inocencia es una garantía de justicia, de una más correcta administración de la justicia. No busca mitigar la justicia ni la severidad de la aplicación de la ley, pero sí evitar el riesgo del justicialismo, condenar a priori sin ningún proceso, tanto respecto a la inocencia de un sacerdote como para reconocer su culpabilidad inmediata. Bueno, entonces, aquí voy a dejar de compartir un momentico y quiero entonces comentarles esto primero que les he dicho. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se tuvo que hacer una reforma del código? Miren, se tuvo que hacer porque la legislación del 83 en este aspecto quedó corta. No es porque la justicia de la iglesia es imperfecta, claro que es imperfecta en todo el mundo, sino o que es tolerante y fue forzada por las circunstancias históricas a proteger a los menores, pero no estaba en sus planes. No, no se puede interpretar así. Decimos que se reformó, se tuvo que ampliar el Código del 83 porque nosotros debemos tener una certeza y es que el derecho viene después de la vida. ¿Qué significa? Que el legislador siempre legisla para cosas nuevas, es el principio de novedad de la ley. Y el legislador
pues legisla a raíz de las cosas que ya han sucedido. ¿Qué significa? Cuando hay un delito comprendido en el Código de Derecho Canónico, es porque ya el delito se ha cometido y se ve la necesidad de legislar para que no se vuelva a cometer. Cuando se da una norma sobre una conducta, digamos, bien, lo que se hace es que se han verificado conductas que hacen válido o nulo un acto y se hace una nueva ley para garantizar este nuevo acto, para garantizar que se haga según la ley. Eso pasaba con el libro sexto. El libro sexto de 1983 tocó algunos aspectos generales. ¿Qué fue lo que pasó después en el 2001, después en el 2011 vino la Sacramenturum Sanctitatis Tutela y otras normas posteriores de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que se dieron nuevas disposiciones sobre la protección de menores, pero no estaban en el código. ¿Qué se hizo con esta reforma del Papa Francisco? Todas esas reformas que estaban sueltas en varios motu proprio emanados de los pontífices y en varias directrices de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se unificaron junto con el Código de Derecho Canónico. Eso fue lo que se hizo. Y ese es el libro sexto que tenemos en este momento. Nuevamente les voy a compartir entonces un análisis sobre el nuevo libro del código, el nuevo libro sexto del Código de Derecho Canónico. Miren, aquí tienen ustedes la presentación. Me verifica si la están viendo, ¿sí? Bueno, entonces, tienen ustedes acá la presentación. Nuevo libro sexto del Código de Derecho Canónico. El nuevo derecho penal en la Iglesia. Esta es una interpretación que se hace desde una universidad en España. Entonces, miren, llega esta reforma con la Constitución Apostólica Pacite Gregem Dei del 1 de junio de 2021 y entra en vigor el 8 de diciembre del mismo año. Es decir, desde diciembre ya tenemos este nuevo código, este nuevo libro sexto. Fue el fruto de 12 años de trabajo. No se busca el endurecimiento de la disciplina eclesiástica, aunque de facto sí que se puede hablar en estos términos de hecho. No es una reacción al fenómeno de los abusos sexuales en la Iglesia, porque es que están los gobiernos amenazando la Iglesia, porque es que de pronto no. Es fruto también de la reflexión de la Iglesia sobre la necesidad de actualizar la ley. El Papa se dirige a los pastores y superiores para los religiosos, queriendo proporcionar un medio pastoral de reprensión de las conductas dañinas para las personas y la comunidad eclesial. Se busca convertir el derecho penal en un instrumento ordinario por parte del gobierno de la Iglesia. ¿Cuáles son los motivos que han llevado a esta reforma? Miren, la constatación del escaso empleo de la disciplina penal por parte de quien debería hacerlo, los obispos y superiores. Escaso empleo. Esa es parte de la gran problemática que había. Muchos obispos estaban desorientados, no sabían qué hacer. Muchos superiores no pasaban de la amonestación al religioso o al sacerdote implicado, o muchas veces de un traslado penal que se convirtió en una práctica que llevó a que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, muchas diócesis fueran después culpadas de encubrimiento, multadas con sumas cuantiosas. Se había producido una notable centralización de la actividad represiva de los delitos en la Santa Sede a través de vías excepcionales. En la Congregación para la Doctrina de la Fe, a través de las normas contenidas en Sacramentarum Sanctitatis Tutela del 2001 y del 2010, y en la Congregación para el Clero a partir o a través de las facultades especiales concedidas en 2009. Eso estaba ahí, pero eran todas vías extraordinarias.
no eran vías ordinarias, y un pobre obispo pues tenía que recurrir a la Santa Sede para que le autorizaran a abrir un proceso contra un sacerdote o, en caso de un superior, contra un religioso que había cometido un delito. En la etapa posconciliar, con el debate entre pastoral y derecho, se cuestionó el lugar del derecho, y más específicamente del derecho penal canónico en la vida de la Iglesia. Todo el mundo, después del concilio, decía: ¿para qué derecho penal canónico? La Iglesia es un pueblo de Dios llamado a la santidad, esas penas en la Iglesia, eso es medieval, la Iglesia no puede imponer penas. ¿Qué pasó? Y hubo una decadencia del derecho hasta la llegada del Código del 83. Hubo universidades y seminarios que quitaron la materia de derecho canónico porque no se necesitaba. La triste experiencia presente nos ha mostrado las consecuencias de una pobre concepción de la caridad, especialmente para los más necesitados de protección, las víctimas, y para el pueblo de Dios, el bien público. Entonces, estaba en el clero, en los religiosos: tal obispo es un buen pastor, tiene mucha caridad con sus clérigos, porque no imponía penas, porque toleraba estas conductas. Ahora se nos dice: la caridad no es solamente pobrecito el padre, la caridad es ante todo pobrecita la víctima y pobrecita la comunidad eclesial que fue ofendida con esta situación de pecado del clérigo. En eso tenemos que tomar conciencia. La caridad va en esa, podríamos decir, triple línea: caridad con el sacerdote que es amonestado o que es sancionado con una pena, un remedio penal, o con una pena expiatoria, o con una pena correctiva. Eso es caridad también. Y caridad con la víctima que ha sido abusada, que también, al ver que la Iglesia hace justicia, pues también se tiene caridad con ella, y con el pueblo de Dios que ha sufrido las consecuencias. Miren, además del principio de descentralización, se insistió en conceder a los ordinarios y superiores un amplio margen de actuación, especialmente en el momento de determinar si debía castigarse una conducta, elemento que ha llevado que en muchos casos a una parálisis del sistema penal eclesiástico. A estas dificultades se sumó, y ese era el gran problema del Código del 83, la indeterminación de las normas. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Indecisión a la hora de castigar y aplazamiento de las decisiones, además de agravamiento de las consecuencias de los delitos. Ustedes mismos lo saben, los medios de comunicación han dado cifras a veces bochornosas sobre este problema: el abandono a las víctimas y el escándalo a la comunidad. Una frase hasta muy sencilla y muy común es que este padre abusó de estos menores y no pasó nada. Este padre robó y no pasó nada. O este religioso abusó y no pasó nada. O este superior abusó, o este fundador abusó, que también pasó en muchos institutos religiosos, y no pasó nada. Las consecuencias de este vacío jurídico que quedó. ¿Cuáles son las novedades del libro sexto? Miren qué tiene de nuevo. Los nuevos cánones ya no se limitan a invitar, sino que en muchas ocasiones imponen a los superiores la obligación de actuar. Debe actuar. No es facultativo, sino impositivo. Segundo, los textos invitan fuertemente o establecen la obligación de imponer un precepto penal o de iniciar un procedimiento sancionador, sea judicial, administrativo o extrajudicial. Pasa a primer plano el deber de proteger a la comunidad de las consecuencias del delito. Esto es una exigencia de la caridad pastoral: proteger a la comunidad. Se acentúa la importancia de reparar el daño y el escándalo,
para que la autoridad pueda moderar la aplicación de las penas y redimirlas. Se formula con claridad la presunción de inocencia del acusado, canon 1321. Presunción de inocencia. Se presume la inocencia. En el proceso judicial, sea judicial o sea administrativo, ¿qué se tiene que hacer? Pues demostrar que efectivamente esa persona cometió el delito, pero el presupuesto inicial es que puede ser inocente, es la presunción de inocencia. Está en todo el derecho, no solamente en el derecho canónico, también en el derecho civil, es un principio universal del derecho. Se invita, oigan bien, a hacer uso de los remedios penales. ¿Cuáles son? La reprensión, es decir, la llamada de atención del obispo, la abolición, que puede ser mediante un escrito, un rescripto, y la vigilancia, oigan, esto es fundamental. Y sobre todo se invita a los ordinarios a hacer uso del precepto penal. Tras haber hecho las amonestaciones o correcciones a alguien en vano, si no se puede esperar ningún efecto de ellas. Bueno, se determina mejor el contenido de las normas, reduciendo la discrecionalidad de la autoridad eclesiástica. En muchos casos se pasa del se puede castigar al se debe castigar. Antes se decía se puede, ahora dice se debe castigar. Se recuerdan a menudo tres criterios de proporción de la medida canónica. ¿Para qué son las penas en la iglesia? Miren esto. Para esto impone el superior una pena, superior obispo o superior religioso. Para la restauración de la justicia, porque cualquier delito es un atentado contra la justicia. La corrección del delincuente para que cambie su conducta. Y para reparar el daño, porque las personas que han sido dañadas con una conducta piden la justicia. El canon 1336, uno de los más largos del código, en ese canon se enumeran con mayor precisión las penas expiatorias a imponer. Miren, expiatoria, el código anterior las llamaba vindicativas. Estas penas son para que se den estas tres cosas que dije anteriormente: restauración de la justicia, corrección del delincuente y reparación del daño. ¿Cuáles son esas penas? El mandato, la prohibición, la privación, la expulsión. ¿Cómo así? El mandato puede ser el mandato de guardar tal estilo de vida, de aislarse, de llevar una vida de penitencia y oración, bueno, etc. Prohibiciones para los sacerdotes y religiosos, no para los laicos, de residir en un lugar. El sacerdote vio escándalo con sus conductas en tal comunidad. Se le dice, bueno, le queda prohibido volver a tal comunidad. El religioso en tal casa fue donde propició el escándalo, donde tuvo las conductas, se le puede prohibir volver a ese lugar. Religiosos, sacerdotes. Privaciones. Se le puede privar de un título, se le puede privar de un privilegio, se le puede privar de una función, se le puede privar de una facultad, se le priva de la facultad de celebrar públicamente o de celebrar siempre, se le priva de la facultad de confesar, se le priva del título, por ejemplo, o se le priva también del oficio. Era párroco, ya no puede ser párroco y punto. Y la expulsión del estado clerical, en caso de sacerdotes. Oigan bien, y yo quiero que tomen conciencia de esto. Quítense de la cabeza esta palabra, reducción al estado laical. Esa palabra nunca la vuelvan a decir. Esa palabra para un buen laico es ofensiva, porque es como si el laico fuera bajitico, chiquitico, y el presbítero fuera grande. Entonces vamos a reducirlo a laico. No, eso no es el sentido. Y por eso la pena se llama expulsión del estado clerical. Ese sacerdote fue expulsado del estado clerical, o ese religioso
fue expulsado del instituto, o esa religiosa fue expulsada del instituto. ¿Qué se le dice? Usted ya no tiene los privilegios, las gracias y las obligaciones de su estado de clérigo. Usted ya no tiene sus privilegios, sus gracias y sus obligaciones como religioso. Esa es la expulsión. Sigue siendo sacerdote hasta la muerte, claro que sí, pero se le todos los derechos y obligaciones inherentes a su estado se pierden. Algunas novedades de parte especial. Miren, reordenación sistemática de los tipos penales. Por ejemplo, el abuso de un menor ya no es un delito contra las obligaciones especiales de los clérigos, bien público protegido, oigan bien, sino contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. Es un delito contra eso. Hay una mejor especificación de los delitos, porque de verdad quedaban delitos ahí que pues podía ser o no podía ser. Hay incorporación de tipos delictivos extrajudiciales. Se recoge el legado de la Sacramentarum Sanctitatis Tutela del 2001 y del 2010 y de la Vos Estis Lux Mundi del 2019. También se agrega el delito de la tentativa de ordenación de una mujer. Tentativa, es decir, la ordenación de una mujer es un hecho atentado porque no es el que lo hace lo atenta, pero nunca quedará ordenada. Eso es un delito también reservado a la Santa Sede. La grabación de una confesión sacramental queda incorporada también ahí. Consagrar con intención sacrílega una o las dos especies sacramentales. Todo eso estaba en la Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Bueno, la recuperación de algunos tipos penales del Código del 17. Estas penas que vienen nuevas estaban en el Código del 17 y habían desaparecido. Corrupción no estaba en el Código del 83 y se vio la necesidad de ponerla, 1378 del nuevo Código. Quien a sabiendas administra el sacramento a una persona a la que le está prohibido recibirlo, 1379. ¿Cómo así? Y hay cuidado, padrecitos. No es que son divorciados vueltos a casar. Yo soy un padre muy moderno, muy chévere, voy a darles la comunión. Mucho cuidado, a sabiendas de que le está prohibido recibirlo. Es un excomulgado por un delito que causó la excomunión y que es público. No, yo soy un padre muy moderno, muy chévere, y no me limito a esas normas allá tan hartas. Miren, eso es un delito, 1379. Esas chéveridades, me perdonan la expresión, les pueden traer a ustedes problemas muy serios. Nuevos delitos también que aparecen, la violación del secreto pontificio, queridos padres y aún ustedes religiosos también, y laicos. El secreto pontificio, si a mí me consultan por X o Y sacerdote, candidato al episcopado, me llegan a su bajo secreto pontificio. Yo no puedo hablar de eso, pare de contar. Por ahí me escribieron de ti y me dijeron que eres un candidato al episcopado. No le calienten las orejas al pobre padre. Si le llegó una carta, respóndala con humildad y en silencio. Sencillamente es eso. A veces lo hacemos más nos puede la lengua, por la vanidad. El delito de la omisión, de la notificación, de la comisión de un delito por los obligados a ello. ¿Cómo así? Religiosas y religiosos. En Argentina una religiosa colombiana condenada por algo parecido. Ese delito se llama encubrimiento. Miren, en el ámbito común, usted sabe que un sacerdote cometió un delito que está penado por la ley. El superior, usted debe comunicarle al superior. El superior debe abrir la investigación. Y en Colombia el superior debe notificarle a la fiscalía.
tenemos a un sacerdote acusado, no digo culpable porque ya sabemos que está la presunción de inocencia, o tenemos la acusación contra un sacerdote por este delito. Hay que notificarlo, hay que pesar, es que el padre es muy querido, es un alma de Dios, pobrecito, hay que notificar. Ese pobrecito ha hecho que pobrecita la iglesia y pobrecitas las víctimas. Bueno, el delito de una autoridad obstaculizando diligencia de investigación de un delito. Son también delitos muy graves en el ámbito eclesiástico y también en el ámbito civil. Si hay una investigación, yo no la puedo obstaculizar. Si yo sé, debo declarar, punto. En esto, queridos padres y religiosos, a veces ustedes saben cosas muy graves. Manda el obispo un investigador y ustedes ocultan todo. Miren, caen en este delito nuevo. Son delitos que ya están ahí compendiados. Me perdonan que a veces estoy muy duro, pero es bueno que tengamos claridad sobre esto. Delitos económicos. Miren, ya existían unos impedimentos genéricos: impedir el uso legítimo de los bienes eclesiásticos, vender bienes eclesiásticos sin la debida licencia, lucrarse ilegítimamente con los estipendios de la misa y el soborno activo y pasivo. Las nuevas normas son más precisas. Para la remisión de las penas no basta el arrepentimiento. Ay, no, Señor, yo estoy muy arrepentido. Sino que se precisa la reparación del daño y la devolución. Es que usted, padre, desapareció 200 millones. Ay, sí, no, Señor, yo estoy muy arrepentido. Bueno, devuélvalos. En su caso, de lo que ilegítimamente ha sustraído. Esto es una obligación muy grande para los señores obispos, con todo el respeto, porque ellos deben también tomarse cura de esto y hacer cumplir la ley. También ellos pueden ser penados si tienen serias omisiones en esto. En relación a los delitos económicos, se castigan tanto las conductas dolosas como las conductas culposas. ¿Qué es una conducta dolosa? Que yo tengo toda la intención de hacer el mal. Yo sé que la parroquia tiene 100 millones de pesos y deliberadamente me los apropio. Y culposo es que mi impericia, mi incapacidad, a veces culpable, es que yo no me actualizo. Ay, qué pereza eso de la DIAN, qué pereza eso de la OGPP. Esas conductas que son culposas, el no querer actualizarse, el no querer vigilar sobre cómo se están llevando las finanzas de su parroquia. La secretaria se saqueó la parroquia y usted ni siquiera fue capaz de vigilar. Eso es una conducta culposa y también está penada. Entonces, ahí están los cánones 1376 a 1377. ¿Qué dice el 1377? Apropiación indebida, sustracción de bienes en beneficio de otros, impedir la adecuada percepción de los frutos, realización de actos de administración extraordinaria o de enajenación sin la debida licencia u otros requisitos señalados por el derecho, tanto para la validez como para la ilicitud, como escuchar a una persona o un colegio o recabar un consentimiento. Esos son delitos que pueden ser penados. Quien de otro modo se haya mostrado negligente en la administración de bienes eclesiásticos. El padre que deja que un tercero, una secretaria, un secretario, un sacristanoide, maneje todos los bienes y no le pone cuidado a eso, incurre en ese delito. En todos los casos, además de la sanción del reo, se impone, oigan bien, el derecho universal, se impone la obligación, no dice puede, sino debe, la obligación de reparar el daño. El canon 1377, soborno activo, pasivo, corrupción. El que da o promete cosas para que quien ejerce un oficio o una función en la iglesia haga u omita algo ilegítimamente, debe ser castigado con una pena justa, según el canon 1336, parágrafos 2 y 4.
Asimismo, quien acepta esos regalos o promesas sea castigado según la gravedad del delito, sin excluir la privación del oficio, quedando firme en la obligación de reparar el daño. Segundo, quien en el ejercicio del oficio del cargo pide una oferta superior a lo establecido, oigan bien, o sumas añadidas, o algo en propio beneficio, sea castigado con una multa pecuniaria u otras penas. Un ejemplo, esto es un ejemplo con todo el respeto, pero el padrecito que dice, bueno, está el arancel eclesiástico para un sacramento, pongamos la confirmación, y el arancel, no sé en cuánto está en este momento, me perdonan que no he estado en parroquia y me desactualicé, pero pongamos que es 15,000 pesos. Y el padrecito dice, el estipendio que van a dar para el sacramento de la confirmación va a quedar en 100,000 pesos. Miren, está cometiendo este delito contra el canon 1377, que puede incluir entonces una multa pecuniaria u otras penas, incluida, sin excluir, perdón, la privación del oficio. Oigan bien, que este es un delito que se da muchas veces, el abuso de potestad eclesiástica, del oficio del cargo, también por negligencia, el que omite. Aquel que realiza u omite un acto de potestad eclesiástica, del oficio del cargo ilegítimamente y con daño ajeno o escándalo. La omisión o también el abuso de poder. El abuso de poder que puede ser en positivo o en negativo. Uso desproporcionado del poder en detrimento del bien o el dejar de utilizar el poder en detrimento de la justicia y en detrimento de los demás bienes. Este delito puede ser cometido por cualquier bien. Bueno, miren, delitos contra determinadas obligaciones propias de clérigos y religiosos. Aquí el bien jurídico principal protegido no es el patrimonio eclesiástico, sino el estatuto eclesial de los religiosos y los clérigos, y busca proteger y potenciar la ejemplaridad de vida. Ahí están en el título quinto los cánones 1392 a 1396. Se sobresale este canon 1393, ejercer la negociación sin permiso. Miren, el clérigo que cometa un delito en materia económica, castigado por la ley civil, se convierte aquí en delito canónico, los delitos civiles en materia económica. Delitos en materia económica. Quedan ya ahí claros y es norma de la Iglesia. No es que el padre Carlos Mario, que fue el ecónomo y que quedó fijado allá con la economía y tiene la plata entre ceja y ceja. Es la nueva normatividad eclesiástica y está ahí. Está ahí y seamos en eso muy claros. También la violación grave de las obligaciones de austeridad personal, a las que los clérigos y religiosos se han comprometido al acceder a su ministerio o en su consagración religiosa. Además de la pena, se impone reparar los daños causados. Para la remisión, vuelvo y les digo, ya se los dije más adelante, no basta el arrepentimiento, sino que se debe reparar el daño a juicio de la autoridad. Esta reparación se puede urgir imponiendo nuevas penas. Se amplía el plazo de la prescripción de estos delitos en materia económica de 5 a 7 años. Bueno, ahí tienen ustedes entonces esas normas. Sé que dije cosas que de pronto son muy fuertes, muy duras, me disculpan especialmente las religiosas y también ustedes, hermanos sacerdotes, les pido disculpas si de pronto en algún momento algunas palabras o algún lenguaje fue fuerte, pero las normas están claras y concretas y tienen también esa fuerza y nosotros tenemos que obedecer. No crean que esto es solamente sacerdote, no crean que esto es solamente obispos. Miren, cualquier fiel en la iglesia
que comete un delito de estos ya puede ser penado, en proporción a lo que puede imponer el Código de Derecho Canónico. Aquí les voy a compartir nuevamente, entonces, la ordenación de este nuevo libro. Miren, el libro sexto queda dividido en dos partes. La parte 1 de los delitos y penas en general, y la parte 2 de cada uno de los delitos y de las penas establecidas para estos. La primera parte es en general y la segunda en particular. La primera nos dice del castigo de los delitos en general, cánones 1311 a 1312, de la ley penal y el precepto penal, 1313 a 1320, del sujeto pasivo de las sanciones penales, 1321 a 1330, de las penas y demás castigos, las censuras, por ejemplo, la excomunión es una censura, las penas expiatorias, la expulsión del Estado clerical es una pena expiatoria, la expulsión del instituto, de los remedios penales y penitencias, la prohibición o la limitación de un oficio, la aplicación de las penas. ¿Cómo se aplican las penas? Miren, 1341 a 1353 son bastantes cánones. La revisión de las penas y la prescripción de las acciones. Recuerden que las penas prescriben. ¿Qué significa? Ya la ampliaron en los aspectos económicos de 5 a 7 años. Después del 7º año, yo no puedo imponer una pena, porque prescribió. Hay el abuso sexual de menores. La prescripción en el abuso sexual de menores, entonces queda en 20 años. Pero, óiganlo bien, el superior o el superior en un instituto o el obispo en una diócesis puede pedir a la congregación de la doctrina de la fe que levante la prescripción. ¿Y a cuánto? A delitos de hace 20, 30, 40 años. Se puede levantar la prescripción y se puede tener en cuenta para que ustedes sean conscientes de esto. Bueno, luego está para los delitos en particular, entonces, los delitos se clasifican así. Hay delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia, delitos contra las autoridades eclesiásticas y contra el ejercicio de los cargos, los delitos contra los sacramentos y delitos contra la buena fama, y también está el delito de falsedad. Están delitos contra las obligaciones especiales y delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. De aquí les voy a compartir un momentico el libro sexto. ¿Usted dónde lo puede conseguir? Miren, yo les digo una recomendación práctica, no se pongan ustedes a comprar códigos en este momento, me perdonan los que tienen acciones en librerías y todo eso, pero en este momento ya me ha pasado varias veces, he intentado comprar códigos con el nuevo libro sexto y no han llegado. Entonces, ustedes pueden bajarlo en la página vatican.va y ahí encuentran, bajan el Código de Derecho Canónico y ya pueden encontrar ahí el libro. De todas maneras, bueno, ya conocieron entonces ustedes esto, ya pueden entonces ustedes bajarlo del código y ya se nos acabó el tiempo. Me alegra saludarlos a todos, encontrarme con ustedes y espero que esta pequeña formación haya servido para todos. Buenas tardes.